Buenas noches, amados hermanos. Otra vez estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Estos tiempos son tiempos de crisis, pero antes que tiempos de crisis son tiempos que nos están demandando que nos adaptemos y que mejoremos. Realmente esa es la propuesta que tenemos en estos tiempos. No miremos esto como algo que nos paraliza y nos hace lamentar, sino que pensemos en que podemos mejorar, podemos adaptarnos, podemos crecer y podemos sacarle el provecho a esta situación. El filósofo griego Heráclito de Éfeso, por los años 500 antes de Jesucristo, él dijo que nada es permanente, todo cambia, todo cambia. Tiene sentido solo que en una parte él ignoró un pequeño detalle, que no es un pequeño detalle, sino un gran detalle. Dios nunca cambia. El Dios de amor del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor de ahora. El Dios nunca cambia. Pero la vida humana sí cambia. Todo cambia y siempre estará cambiando. Y cada vez los cambios como que son más rápidos. No sé si cuando uno va creciendo va viendo las cosas más rápido o siempre los cambios vienen mucho más rápido en la medida que avanza esta humanidad. El apóstol Santiago nos recuerda a nosotros que esta vida es como una neblina que cambia rápidamente hasta que se pierde en la eternidad. ¿Cómo le parece? Este COVID-19 nos obligó a nosotros a hacer cambios, y en algunos casos cambios radicales, y especialmente a nosotros, la iglesia. Y tenemos que buscar cuáles son las lecciones que nosotros tenemos que aprender. El libro de los Hechos nos lleva a redescubrir el propósito y el sentido de la iglesia para el presente y para el futuro. Bien, ya hablamos nosotros de las primeras 4 preguntas. Ahora vamos a entrar con la quinta pregunta, que está en Hechos capítulo 3, versículo 8. Dice, versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Bien, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, un hombre cojo de nacimiento, pues toda su vida había estado impedido para ser una persona normal y buscar su sustento. Y se había acostumbrado precisamente a vivir de la caridad pública. Y un día cualquiera, cuando él se disponía a recibir unas monedas, pues se encontró que no había, los que tenía al frente no tenían monedas, pero le hablaron de una manera diferente. Invocaron el nombre del Señor Jesucristo y le ordenaron levantarse. E inmediatamente él pudo por primera vez sentir cómo sus piernas se enderezaban, se afirmaban sus tobillos, y él podía caminar como una persona normal. Su vida cambió. Su vida cambió. Aquí es muy interesante, él de una crisis de toda la vida, de un momento a otro se terminaba la crisis. Entonces dice el versículo 8, dice que cuando él sintió esto, que podía caminar, dice caminó, saltó y alabó a Dios. ¿Bien? ¿Qué va a pasar cuando termine todo esto? ¿Qué va a pasar? Vamos a saltar y a caminar y a alabar a Dios de la alegría y del gozo, pero ¿por cuánto tiempo? Es bueno que nos preparemos desde ahora, que hemos de buscar a Dios, pero de todo corazón. Los números dicen por ahí, algunas encuestas están diciendo de que este tiempo muchas organizaciones cristianas están recibiendo muchas llamadas y mucha más volumen de atención, porque la gente está buscando palabras de esperanza, palabras de consuelo, y hay mucha gente leyendo la Biblia en línea. Están buscando de Dios, la gente está buscando a Dios de una manera impresionante. Pero lo importante no es que se queden en este tiempo, que es la necesidad.
cuando pase esta necesidad que va a pasar. Este hombre dice que caminó, saltó y alabó a Dios. Ojalá que así seamos nosotros. Bien, la sexta pregunta dice, ¿quién dijo y mataste al autor de la vida? Hechos 3:15. Bien, ese evento del hombre sanado, que todo el mundo lo conocía y que era desde la niñez, entonces el verlo sano, caminando normal, pues eso no fue algo secreto o algo que pasó desapercibido para el pueblo, para la ciudadanía. Todo el mundo se dio cuenta, entre ellos los líderes religiosos. El apóstol Pedro aprovechó la oportunidad y como buen cristiano, pues de una vez se despachó un sermón. Y trabajando el sermón, él llega al versículo 15 y dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Recuerden, el apóstol Pedro era un testigo de primera línea. El apóstol Pedro había sido transformado por el poder de Jesucristo. Y el apóstol Pedro no desaprovechó la oportunidad para decir de lo que él era testigo, de lo que él había escuchado y de lo que él había visto. Y entonces él vio que los judíos mataron a Jesús. Él vio que Jesús murió en la cruz. Y él vio que Jesús había resucitado. Pues eso era lo que él estaba hablando. Y por eso no tiene ningún problema en decirle a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. No es que, en una forma real no es que lo hayan matado, pero sí en una forma ellos hicieron esa situación. Y por eso el apóstol Pedro les dice de esa manera. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué motivó a los dirigentes del pueblo a no castigar a Pedro y a Juan? Hechos 4:21. En Hechos 4:21 les dice, y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mire, esa sanidad, ¿a dónde había llegado? Mire a dónde iban todas estas cosas. Ese mover del Espíritu Santo en este hombre cojo, una bendición tan grande, mientras el pueblo celebraba la sanidad de este hombre, los líderes religiosos no vieron la oportunidad para cambiar, para mover sus costumbres, su forma de creer. No, sino que antes se cerraron más, y eso los fue llevando a la catástrofe total. Ahora, el pueblo está celebrando. No. Los apóstoles están firmes en lo que han visto, en lo que han creído, y están firmes en que es el poder de Jesucristo quien ha resuelto el problema de este hombre. Pero los sacerdotes, los líderes religiosos, están cerrados. Ellos no quieren ver. Y hermanos, recuerden que no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y eso pasa en este tiempo también. Mucha gente no quiere ver el poder de Dios. Mucha gente no quiere ver la gloria de Dios. No quiere ver lo que Dios está haciendo. Quieren seguir encerrados en sus creencias, en sus cosas, en lo que aprendieron, y no quieren soltar de ahí. Bien, mire que usted no vaya a encontrarse en una situación similar. La gente estaba muy contenta y estaba muy feliz porque habían visto lo que Dios estaba haciendo con ellos. Bien, vamos a la pregunta número 8. ¿Qué pidieron los primeros cristianos cuando comenzó la persecución? Hechos 4:29 a 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? La persecución empezó. Es que no era muy fácil que todo pasara así nomás.
Cuando el poder de Dios comienza a manifestarse, entonces las estructuras humanas, las estructuras de este mundo comienzan a sacudirse y comienzan a tratar de moverse para sofocar la voz de Dios y para tratar de impedir que el buen nombre de Dios se muestre hacia la gente. Los primeros cristianos comenzaron a ser perseguidos. Y era una persecución que tenía que ver con la cárcel y la muerte, pasando por la tortura. Y no solamente eran las cabezas del hogar, sino las familias completas. Comenzaron los desplazamientos masivos por causa de la fe, por causa de la creencia en Cristo Jesús, por causa de militar en los caminos del Señor, de la muerte a la vida, por causa de comenzar a experimentar esa vida abundante, de ser testigos, de multiplicar lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba liberando a la gente de esa atadura religiosa, de esa atadura de los ritos, de tantas cosas, de tantas mentiras, de tantas creencias. Dios los estaba liberando. Pero los líderes religiosos se sentían incómodos, se sentían totalmente incómodas y comenzaron a usar su autoridad para comenzar a perseguir a los cristianos. Entonces ya el Imperio Romano comienza a tomar cartas en el asunto y comienza a perseguir. Estos cristianos, ¿qué fue lo que hicieron entonces? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Señor, escóndenos en el hueco de tu mano. Señor, haznos invisible a los que nos persiguen. Señor, mira qué tal cosa. Mire. Ellos simplemente se reunieron para orar y en su oración dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Como quien dice: Señor, no permita que nos callemos. Estamos hoy frente a los cristianos mudos, cristianos que no hablan de su fe, cristianos que no muestran que han nacido de nuevo y no tienen un mensaje para compartir a otros, cristianos mudos. Estos primeros cristianos les salían letreros por todas partes. Y ellos, en medio de esta persecución, de esta primera persecución donde estaba en juego su vida, su oración no fue: Señor, destruya a los perseguidores, que confunde a los perseguidores, escóndenos en tu mano, haznos invisibles. No, ellos oraron: Señor, que podamos dar testimonio, que podamos con más fuerza, con más poder, con más valentía, con más arrojo, podamos predicar tu palabra. Mientras tú haces todo lo que tienes que hacer. ¿Y qué hace Dios? Inmediatamente petición concedida. Los llenó del poder de su Santo Espíritu. Eso fue la manifestación para que hicieran eso, para que pudieran predicar sin ningún temor. La pregunta número 9 nos lleva a uno de los eventos tristes, pero interesantes en la joven iglesia cristiana, porque es una iglesia muy joven, está comenzando apenas. Y hay una situación donde la generosidad está puesta a prueba y los creyentes están dando para ayudar a las necesidades de los demás. Y no faltó los cristianos que siempre quieren actuar, que no trabajan una fe genuina, sino que son actores. Y entonces vinieron para actuar y mostrar una falsa piedad. Aquí no se trata de la cantidad de dinero, aquí se trata es de lo que había en su corazón. Entonces el problema aquí no es que dan o no dan, el problema aquí es que le mienten a Dios, tratan de mentir, actuar, fingir una fe, una generosidad que no ha nacido en el corazón de ellos. Entonces miren lo que dice el capítulo 5, versículos 4 al 9. Dice: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro les dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Imagínese usted, una pareja. Pero mire, ella consciente en mentir igual con él, aparentar una fe, actuar una fe que no corresponde. Y eso les llevó a la muerte. La disciplina de parte de Dios es real. A veces nosotros pensamos que eso queda en el Antiguo Testamento y eso no tiene que ver con nosotros. Bueno, aquí está escrito. Aquí está escrito. Y si usted cree que esta es la palabra de Dios y que Dios inspiró a los santos hombres a escribir, entonces es palabra de Dios. Y aquí está escrito, aquí no es una fábula. Y dice que esta primera disciplina fue fuerte. Y el mismo Dios que dijimos nosotros que no cambia, entonces puede tener en cuenta eso en el día de hoy. Cuidado con actuar nuestra fe, porque realmente estaríamos mintiéndole a Dios y no a los hombres. Y la pregunta número 10. ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando las cosas empeoraron? Hechos 5:42. Entonces, la persecución comienza, pero no es que comienza, sino que antes se empeora. Bueno, usted y yo estamos aquí en los Estados Unidos. Y aunque aquí en Houston las cosas están más calmadas, no quiere decir que las cosas están controladas. La jueza Lina Hidalgo está muy preocupada. Y ella dice: está muy temprano. No vaya a ser que las cosas se empeoren. Ya las predicciones que se hacen de algunas autoridades médicas y científicas es que puede llegar el mes de junio con 3,000 muertos por día aquí en Estados Unidos. Y Dios no lo quiera que uno de nosotros seamos uno de esas listas, o algún familiar de nosotros, o algún conocido. Estamos aquí. Y las cosas, porque mucha gente sale corriendo enloquecida que porque no hay restricciones, las cosas pueden empeorar. Bien, ¿qué vamos a hacer si las cosas empeoran? Dígame. Estamos orando para que este mal se vaya, para que esto sea controlado, para que la vacuna aparezca rápido. Claro, y Dios lo va a hacer. Pero ¿qué tal si mientras llega la solución las cosas empeoran? Dígame usted, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Bueno, estos cristianos nos dan a nosotros un modelo, un ejemplo. Dice que cuando las cosas se empeoran, cuando los tiempos de crisis, nosotros antes nos adaptamos y mejoramos. Esa es la realidad. Entonces, mire usted, en el capítulo 5, versículo 42, nos dice de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué tal? Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué hizo Pedro y Juan con el cojo en el capítulo 3? Le hablaron de Jesucristo, le hablaron del poder de Jesucristo, y fue todo. ¿Qué hizo Pedro? Predicar de Jesucristo. Hechos 3:15. ¿Por qué los liberaron? Porque ellos solamente estaban hablando de Jesucristo y la gente estaba haciendo presión. Y ellos simplemente piden que Dios les ayude a proclamar con poder su palabra. Y aquí en el versículo 42 del capítulo 5 dice que las cosas empeoraron, pero ellos todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, entiéndame, no soy ave de mal agüero, pero yo vivo con los pies sobre la tierra. Y a mí me pueden pintar el gobernador y el presidente pajaritos en el aire, pero las cosas pueden empeorar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios quiera que no empeore, y estoy orando para que no empeore, pero ¿qué tal si empeora? ¿Vamos a lamentarnos? Debemos de prepararnos desde ahora. Estos primeros cristianos tenían en juego su vida, pero ellos no cesaban todos los días en el templo y por las casas de enseñar y predicar a Jesucristo.
aunque las cosas empeoren, nosotros tenemos que seguir predicando a Jesucristo, crucificado pero resucitado, y que vive y reina para siempre y quiere vivir en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengamos una semana muy especial.